El evento corporativo más importante de lo que quedaba de año ya ha sucedido. Los resultados de Nvidia fueron espectaculares, sin embargo, la reacción del mercado fue negativa. Wall Street, por tercer día consecutivo, inició la sesión en negativo y la va a cerrar ampliamente en positivo. Eso es una clara muestra de fortaleza, ya no solo para el inicio del rally, sino para la continuación del rally alcista de final de año. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2024 y en este momento son las 21:53 hora en España, 15:53 horario en Nueva York. El día de ayer conocimos los resultados de Nvidia. Como ya vimos en este canal, unos números espectaculares que sin embargo no tuvieron la mejor aceptación por parte del mercado. Aún así comentábamos que si no había nada raro en la conference call, que ahora veremos algunos detalles sobre ello, sobre todo enfocándonos en los puntos más importantes, no sería nada raro ver cotizar el valor en positivo. Y así ha sido. El día de hoy Nvidia ha marcado nuevos máximos históricos y pese a que ha sido un gran lastre para el mercado durante buena parte de la sesión, todo parece indicar que por tercer día consecutivo Wall Street va a cerrar en positivo, es decir, ha cotizado en negativo durante la sesión y finalmente cierra en positivo en una clara muestra de fortaleza. Además, el día de hoy vamos a especificar un poco más sobre este rally alcista de final de año y sobre dónde considero que existe la oportunidad. No es nada nuevo, ya venimos hablando durante varias sesiones sobre ello, me atrevería a decir incluso semanas, que hay una clara o había una clara oportunidad en las small caps, pequeñas y medianas compañías, sobre todo con ingresos domésticos. Se está observando gran fortaleza. Por tercer día consecutivo, Russell 2000 IWO, que es el Russell 2000 Grow, está teniendo mucho mejor comportamiento que el Triple Q, que es el ETF del Nasdaq 100. Vamos a ver todo esto en detalle. Además tenemos que hablar de más cosas. Bitcoin, el principal activo, evidentemente, del riesgo, está a puntito de lograr los $100.000. Vamos a exponer también en este vídeo la tesis de inversión que más me ha servido sobre Bitcoin y que creo que puede ser muy útil también para los que estéis pensando en sumaros a esta inversión. Así que vamos con el vídeo. Vamos a arrancar repasando algunos comentarios extras sobre la conferencia de prensa de resultados del día de ayer de Nvidia. Los números ya los vimos, unos números espectaculares, un crecimiento interanual de los ingresos de un 94%, un crecimiento de los beneficios por acción de un 80% interanual, un crecimiento del segmento data center de más del 112% interanual, un crecimiento secuencial, es decir, intertrimestral del 17%, una locura de números, unas perspectivas también mejores de lo esperado, quizás inferiores a lo que esperaban los analistas más optimistas, pero superando las previsiones del mercado. Ahora, dicho esto, como comentábamos en el vídeo de ayer, habría que matizarlo con la conferencia de prensa, no vaya a ser que hubiera algún comentario sobre ello que no gustara. Por tanto, vamos a ello. Sobre todo, considero que había tres puntos clave a la hora de hablar de los resultados de Nvidia o en lo que enfocarnos sobre la compañía. En primer lugar, los chips de nueva generación Blackwell. En segundo lugar, los márgenes. Y en tercer lugar, las proyecciones, que habían sido positivas, como he dicho, pero oye, quizás no tanto como esperaban los analistas más optimistas. Así que vamos a observar, en primer lugar, sobre la producción de Blackwell. Nos dicen, está en pleno auge y la compañía indicó que entregará más unidades de las inicialmente previstas para este trimestre. Se han enviado 13.000 unidades a clientes, incluidos OpenAI y Oracle. La rampa de producción es notablemente compleja debido a la necesidad de integrar 7 chips personalizados en configuraciones variadas, como sistemas refrigerados por aire o líquido y diferentes opciones de interconexión. Aquí es donde parece que estaban teniendo ciertos retrasos y problemas de sobrecalentamiento que publicaban The Information en informes recientes y donde podía haber ciertos retrasos. Aunque Nvidia está incrementando la producción, la demanda inicial por Blackwell excede la capacidad de suministro, especialmente por ser un producto en las primeras fases de lanzamiento. A pesar de ello, Nvidia está logrando una expansión significativa de su cadena de suministro con socios clave como Taiwan Semiconductor, Foxconn,
K. Hinis para asegurar el cumplimiento de las metas de producción. Básicamente hay mucha más demanda de la oferta a la que puede hacer frente Nvidia. Sobre los márgenes, al inicio de la rampa de salida de Blackwell, los márgenes brutos se proyectan en el rango bajo del 70%, alrededor del 71 y 72,5%, debido a los costos adicionales de producción e integración de sistemas más complejos. Nvidia anticipa que conforme optimice la producción y aumente los volúmenes, los márgenes mejorarán hacia el rango medio del 70%, es decir, 75%, y posiblemente para la mitad de año fiscal 2026, porque el 2025 ya estamos en él, ya estamos en el cuarto trimestre fiscal de 2025. Y bueno, cotiza como un monopolio porque, bueno, pueden observar aquí la diferencia de ingresos entre Intel en naranja y Nvidia en azul, y prácticamente ha logrado el monopolio con unos márgenes del 75% cuando, por ejemplo, Intel maneja unos márgenes del 15%. Sobre las proyecciones, Nvidia espera que la demanda de Blackwell impulse un crecimiento significativo durante los próximos años, ya que representa el comienzo de la nueva ola de modernización de centros de datos y en la creación de fábricas de inteligencia artificial. Nvidia proyecta ingresos totales de 37,5 mil millones con un crecimiento sostenido impulsado por la adopción de Hopper y el inicio de Blackwell. Sin embargo, se anticipa una ligera caída de los ingresos de gaming debido a limitaciones temporales de suministro, ya que los recursos se están priorizando hacia los productos de centros de datos. Básicamente estamos viendo que donde están encontrando problemas es por el lado de la oferta, es decir, en caso de morir, Nvidia moriría de éxito, al menos en lo que estamos viendo en estos momentos. Fíjense que si nos vamos a observar la acción del precio, ayer Nvidia llegó a cotizar en negativo, al igual que hoy. Fíjense que ha llegado a caer prácticamente hasta donde cayó ayer tras la presentación de resultados, en torno a los $140. Ha logrado también un nuevo máximo histórico superando los $153. Por tanto, ha tenido una acción del precio muy, pero que muy movida en el día de hoy. A falta, bueno, ya ha cerrado Wall Street, fíjense que ha cerrado ligeramente en positivo, 0,52%. ¿Qué pienso de los resultados? Que es un poco la conclusión después de ver los números, escuchar la conference call, sacar conclusiones de ella y ver la acción del precio. Bueno, hay que tener en cuenta que el posicionamiento de Nvidia es muy alto, 9/10. Hay que tener en cuenta que las expectativas son muy altas, es decir, los resultados tendrían que haber sido espectaculares, que lo han sido, pero aún más, para que pudiera haber una explosión al alza. Es imposible prácticamente que haya una explosión al alza cuando las expectativas son tan altas y el posicionamiento es tan alto. Los resultados son positivos, sí que es cierto que cada vez, oye, pues la exigencia es mayor, porque al final es una compañía que no puede casi seguir creciendo a estos ritmos de triple dígito en los que lo ha hecho en los últimos trimestres, porque no hay casi mercado para ello, o no puede abastecer todo ese mercado, como estamos viendo, que tiene problemas más bien por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda. Y la verdad, mientras esto siga de una forma bastante robusta, las estimaciones sigan a este ritmo, pues oye, el precio o la cotización seguirá creciendo de una forma tan parabólica. Ahora, ya no puede crecer de una forma tan parabólica como lo ha hecho hasta ahora. Ahora mismo tendrá que crecer, pero de otra forma, tanto la cotización como los ingresos o las estimaciones de beneficios, pero de una forma mucho más lenta. Al final va a entrar en una ralentización de ese crecimiento, porque es totalmente normal, porque no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Por tanto, la compañía pasará a otra etapa, ¿no? Que pasará a la etapa de maduración. Aquí es donde fallaron, por ejemplo, muchas de las de la burbuja.com. Tuvieron una gran explosión. Sí que es cierto que había una gran diferencia, que en aquel entonces no estaba tan acompañado por el crecimiento de los ingresos. Ahora sí que está especialmente impulsado por ese crecimiento de los ingresos y ese crecimiento de los beneficios, y ahora, pues oye, el precio seguirá un poco la ralentización que tendrá el crecimiento de los beneficios y los ingresos. Esa es un poco mi hipótesis, es decir, Nvidia tendrá que pasar un poco a ser una compañía en una fase algo más madura. Dicho esto, veremos a ver, los resultados son muy positivos y en ningún caso deberían de ser, al menos por ahora, un gran lastre para el mercado, porque esta es otra. Al final, compañías como Nvidia, los 7 magníficos, tienen una gran ponderación en los índices, y esta ralentización del crecimiento de los ingresos, del crecimiento de los beneficios, habrá que ver cómo afecta también a los índices. De hecho, este era el principal argumento por el que Goldman Sachs publicó recientemente poco un informe, de que
no esperaba un crecimiento o un retorno anualizado de más del 5% para el S&P 500 en la próxima década, cuando la última década ha estado proporcionando casi un 13%, ¿no? Principalmente era por esta alta concentración en unos valores que ahora han tenido un crecimiento espectacular, pero que van a tener que ralentizar su crecimiento. Dicho esto, muy buenos resultados y ni mucho menos sería un lastre para el mercado, al menos en estos momentos y al menos con los datos que tenemos ahora y viendo la acción del precio. Dicho esto y viendo que el gran evento del año, de final de año ha sucedido, vamos a hablar del rally de fin de año y sobre todo dónde están las oportunidades. Este vídeo está patrocinado por la IGR, un broker que está aterrizando en España y del que estoy seguro que vas a oír hablar mucho. Se trata de una plataforma de inversión que destaca por sus bajas comisiones y su facilidad de uso. Está regulado, registrado en la CNMV y supervisado tanto por la FCA de Reino Unido como por la EFSA de Estonia. Un broker, por tanto, seguro para los inversores europeos. Los activos están cubiertos hasta 20.000 euros por el Fondo Sectorial de Protección de Inversiones de Estonia. Si tienes inversiones en valores estadounidenses, tus activos están protegidos hasta $500.000 a través del SIP. Hay que tener en cuenta que se trata de un broker y estos esquemas no protegen ante la posible pérdida de valor de tus inversiones. Respecto a esto, es importante conocer que las inversiones están salvaguardadas y se mantienen separadas de los activos de la IGR, por lo que estarían protegidas incluso ante el caso de quiebra de la IGR y podrían ser transferidas a otro broker. La IGR tiene dos instrumentos interesantes. En primer lugar, las carteras de ahorro, inversión en fondos monetarios de forma sencilla, que en este momento, a fecha de 18 de noviembre, están ofreciendo un 3,27% TIR de rentabilidad. Esta rentabilidad puede variar basado en condiciones de mercado y decisión de tipos del Banco Central Europeo. Y en segundo lugar, ofrece más de 3.600 acciones y 200 ETFs de una gran variedad de mercados. Sus tarifas son muy competitivas para las acciones y para los ETFs están exentas de comisiones de ejecución, lo que hace a la plataforma súper atractiva para los que operan este tipo de instrumentos. Así que si te interesa aprender a operar ETFs a través de la IGR, he creado un vídeo gratuito donde muestro cómo hacerlo. Si estás interesado, revisa los enlaces de la biografía y recuerda que con cualquier inversión, tu capital está en riesgo. Sigamos con el vídeo. Fíjense, tras el vencimiento del VIX de ayer y un arranque de día al alza, poco a poco sigue recuperando los niveles bajos. Fíjense que el VIX, comentábamos ayer que era su vencimiento, fíjense que el VIX el día de hoy cierra por debajo de 17. Será importante ver si hoy hay venta de volatilidad tras el evento de resultados de Nvidia ayer. El evento de Nvidia tenía una volatilidad esperada bastante elevado, como así vimos, al igual que ha ido ligado también a todo este riesgo geopolítico. Bueno, el día de hoy, aunque ha sido ligeramente, se ha vendido. El VIX ha llegado a situarse por debajo de 16, aunque finalmente ha cerrado por encima. El riesgo geopolítico sigue ahí. Pese a los titulares, parece que el mercado lo ignora. Esto me sorprende bastante, porque sí que es cierto que este riesgo geopolítico ha provocado movimientos, sobre todo a la apertura de sesión, pero finalmente cuando Wall Street abría, parecía que lo ignoraba. Me ha gustado mucho este comentario de la mesa de trading de Goldman. Dicen, reaccionar a la escalada entre el conflicto Rusia y Ucrania, que lleva tiempo activo, no parece una buena idea. Es probable que esta escalada reciente sea solo ruido antes de una posible desescalada, incluyendo amenazas nucleares que suelen ser solo advertencias. Ayer los titulares decían, Putin estaría dispuesto a negociar un alto al fuego en Ucrania con Donald Trump. Esto es un poco también mi hipótesis, ¿no? Que estamos ante los últimos coletazos de este conflicto. Ahora, estos últimos coletazos no sabemos la magnitud que pueden tener y evidentemente la prima de riesgo geopolítico está ahí. Estamos viendo que el mercado la está ignorando, pero está ahí. Por tanto, ciertas precauciones. Ahora, no podemos vivir, evidentemente, o no podemos invertir constantemente pensando que mañana va a haber una escalada mayor, una guerra, ¿no? Al final son cisnes negros y no podemos predecirlos porque sería un gran coste de oportunidad. Fíjense, si nos vamos ya a puramente lo que es el mercado, ya van 3 días consecutivos que se muestra más fuerza en el Russell 2000 Crow que en el Triple Q, Nasdaq 100. Además, se puede observar una clara rotación de hacia las pequeñas compañías desde el 10 de julio. Observo gran fortaleza que puede tener recorrido aquí y he ido compartiendo muchas ideas relacionadas con esto.
Alguno de vosotros me ha preguntado recientemente por qué en los vídeos semanales pongo una gráfica del S&P 500, Russell 2000, S&P equiponderado y 7 magníficos desde el 10 de julio. Bueno, pues porque el 10 de julio, desde mi punto de vista, inició la gran rotación. Fíjense que durante todo el año 2024 hubo una dominancia muy fuerte por parte del Nasdaq, especialmente por parte de los 7 magníficos. Se plantaron a 10 de julio con un retorno en el año 2024 de un 50%. Es prácticamente lo que llevan a día de hoy. Y desde entonces inició una gran rotación, vimos un mejor comportamiento por parte de Russell 2000 de estas pequeñas compañías. Y como pueden observar, las últimas 3 sesiones ha sido así. Sí que es cierto que se vieron un poco afectadas la semana pasada, sobre todo por el alza desmesurado de los rendimientos, que como digo, también puede ser el gran catalizador de cara a final de año. Luego hablaré un poquito más sobre ello. Por tanto, aquí es donde veo realmente la oportunidad. Fíjense que hoy los 7 magníficos y el Nasdaq en general ha sido gran lastrado por Google, que ha llegado a caer un 6%. Fíjense que finalmente ha cerrado con una caída de un 4,56, por tanto muy positivo, rechazando medias. Pero caía al parecer porque el Departamento de Justicia pretende imponer la venta del navegador Chrome de Google. Bueno, problemas antimonopolio a los que se enfrenta esta compañía prácticamente a diario. Independientemente de que la caída sea por esta noticia inesperada o no, porque estos problemas antimonopolio llevan existiendo bastantes años, me atrevería a decir, ya se está observando durante las últimas semanas agotamiento en los 7 magníficos, lo que acabo de comentar arriba en Nvidia. No en todos, porque sí que es cierto que Nvidia y Meta han alcanzado recientemente máximos históricos. Nvidia el día de hoy y otros grandes líderes, como por ejemplo Tesla, estaban mucho más rezagados. Pero sí que es cierto que en los 7 magníficos en general, Microsoft, Google, Amazon, ayer hablábamos también de Microsoft en concreto y de cómo las revisiones del EPS, del beneficio por acción, se han estancado durante el último año, ya que la compañía está en una fase de absorción de inversión, CAPEX en centros de datos, OpenAI, adquisiciones y demás. Fíjense en naranja las revisiones del EPS, de los beneficios por acción, y cómo cuando aumentan, pues es cuando, respaldan el aumento de cotización del precio, y cuando caen o se mantienen más o menos laterales, pues el precio tiende a hacer lo mismo. Aquí es donde se puede argumentar si hay una burbujas o no. Es decir, cuando el precio de Nvidia o de cualquier acción sube acompañado por este aumento de las expectativas de beneficios, pues no hay burbuja que valga. Es ese crecimiento de los beneficios lo que respalda ese retorno ofrecido. Ahora, cuando se frena y el precio sigue al alza, pues ahí es cuando se puede hablar de burbujas. Si nos vamos a observar lo que ocurrió, por ejemplo, con Cisco en el año 2001, eso es lo que ocurrió. Por tanto, es una situación totalmente diferente a la que nos encontramos ahora. Y esto es lo que está frenando un poco el retorno que pueden ofrecer los 7 magníficos. No solo eso, sino que ayer Nvidia ya tuvo un rendimiento, un crecimiento de los ingresos inferior a los 3 dígitos, que era lo que estaba mostrando, ¿no? Creció un 94%. Espectacular. Pero sí que es cierto que caía de los 3 dígitos cuando antes lo estaba logrando. Y las previsiones a futuro solo superaron ligeramente las estimaciones. Evidentemente esto es exagerado porque los resultados de Nvidia son espectaculares. Ya quisieran todas las compañías crecer un 94% y más con el volumen de ingresos que lo está haciendo, pero sí que es cierto que, como ya he mencionado, llega a un punto en el que es imposible, muy difícil, seguir creciendo a ese ritmo. Y esta es la tesis que llevo compartiendo durante los últimos meses, me atrevería a decir abril, mayo, de ponderar un poco más las pequeñas compañías. Ni mucho menos hablo de dar la espalda a los 7 magníficos, porque son las que realmente tienen monopolio y son las que realmente pueden imponer cualquier cosa en caso de que vengan vacas flacas. Pero sí que es cierto que esta gráfica que muestra la ralentización del crecimiento anual de los beneficios de los 7 magníficos y el aumento del resto de las otras 493 compañías del S&P 500 es lo que me ha hecho buscar oportunidades en las pequeñas medianas compañías, incluso en caso de estar muy ponderado en índices como el S&P 500, buscar un poco más de ponderación, por ejemplo, en el S&P 500 equiponderado. Y parece que no soy solo yo. Los fondos de cobertura están buscando otras cosas, como más inversiones en inteligencia artificial y en los activos beneficiados por Trump. La exposición a los 7 magníficos, fíjense que está en nuevos mínimos del año 2024 y creo que del año 2023 también, aunque aquí no sale.
Evidentemente, dentro del riesgo, dentro de las pequeñas, medianas compañías, pues hay sus favoritos, ¿no? Y estos favoritos, desde mi punto de vista, los que mejor pueden tener un rally alcista de cara a final de año son los activos más beneficiados por la victoria electoral de Donald Trump. Además de las pequeñas y medianas empresas con grandes beneficios domésticos, que sin ninguna duda creo que son las compañías que más se van a ver beneficiadas, creo que hay fortaleza también en algún otro segmento, ¿no? Por ejemplo, candidatos a fusiones y adquisiciones. La desregulación que planean puede venir muy bien para este punto. Y en tercer lugar, en tercer lugar, estarían las fase 3 de la evolución de la inteligencia artificial, con potencial para monetizar la inteligencia artificial generando ingresos incrementales. ¿A dónde voy con esto de fase 3? Generalmente hay varias fases cuando llega una nueva moda, una nueva disrupción tecnológica, ¿no? En primer lugar, el hardware que se necesita para llevar a cabo ese software, ¿no? En este caso, Nvidia es el principal actor de hardware. Tenemos también Taiwan Semiconductors y demás compañías. En segundo lugar, software, compañías que se dedican a crear esos servicios, como por ejemplo OpenAI, a crear la inteligencia artificial, XA de Elon Musk, que no cotiza, OpenAI tampoco cotiza, Microsoft, por ejemplo, que tiene gran parte de OpenAI, que vio una gran revalorización durante el año pasado. Y luego tendríamos los servicios que se generan con esa inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, hemos mostrado algún sector o alguna compañía de este estilo, sobre todo en el lunes, en el directo, en los dos últimos lunes, que de hecho la tengo en cartera, que es esta, muy volátil, pero bueno, aquí está, SoundHound, que se dedica con servicio o a generar voz con inteligencia artificial. Esto está ahora muy en auge para vídeos y demás, y lo están utilizando pues todas las grandes compañías. Por tanto, aquí es donde creo que hay una interesante oportunidad de continuación de cara a final de año. Últimamente, dentro, por ejemplo, del sector tecnología o más relacionado con inteligencia artificial, hemos visto una gran diferencia entre tienen en blanco el software y tienen en azul los semiconductores. Semiconductores mucho más castigados, software mucho más beneficiados. Fíjense, por ejemplo, compañía de software que también hemos mencionado por aquí bastante y por el canal de Telegram, que es NetCloudFar, compañía de software con grandes ingresos también domésticos, esto es importante, es otra compañía un poco beneficiada por esta narrativa de software. Por tanto, por aquí es por donde se pueden encontrar los activos más beneficiados de cara a este final de año. Como digo, veo cierta ralentización en los 7 magníficos y cierta gran oportunidad en otros, pero oye, sí que es cierto que no daría ni mucho menos la espalda por completo a estos 7 magníficos. Y especialmente el activo más beneficiado por este Trump Trade es Bitcoin, que está a punto de romper los $100.000. Fíjense que si nos vamos a observar Bitcoin, tenemos por aquí, se encuentra en este momento, en este preciso momento, en los $98.198. El complejo industrial Bitcoin, ya comentábamos el día de ayer que rompió su récord de volumen con 50.000 millones. De ellos, gran parte proviene de MicroStrategy, entre entradas de TFs, MicroStrategy y compañías relacionadas. Ha superado el repunte a corto plazo de la victoria de Trump del año 2016. Fíjense, evidentemente, que ahora Trump se ha posicionado mucho más a favor de Bitcoin. La última ruptura de Bitcoin ha sido un ejemplo clásico de ruptura de rango, y si tenemos el repunte de Trump muy presente, pero estamos alcanzando el potencial máximo a corto plazo de lo que se esperaba del propio rango. El RSI, el índice de fuerza relativa, está bastante sobrecomprado. Sí, vale, podemos observar sobrecompra, pero sinceramente no me pondría corto, ya que el mercado puede permanecer irracional, puede permanecer en sobrecompra mucho más tiempo de lo que podría aguantar tu cartera un corto. MicroStrategy, fíjense, una oscilación del 25% entre máximo y mínimo. Estamos viendo una volatilidad de escándalo en MicroStrategy. Fíjense que si nos vamos a verla, la tengo por aquí, tenemos a MicroStrategy, el día de hoy cae un 16%, una locura los movimientos que está generando, sube creo que más de un 400% en el año 2024, ampliamente mucho más que Bitcoin, es prácticamente un Bitcoin por 2. Mucha gente se ha dejado llevar por esta manía y la mayoría de ellos no tienen ni idea de cómo gestionar el riesgo, especialmente cuando va en su contra. Y quiero hablar un poco de esto, de la gestión del riesgo. Evidentemente, cuando todo sube, no hay gestión del riesgo que valga. Ahora podríamos estar un poco en este momento, ¿no? Porque estamos viendo muchos activos, sobre todo de riesgo, muy beneficiados, especialmente Bitcoin y Bitcoin con esteroides, que vendría a ser MicroStrategy. He visto hipótesis un poco locas, como la de, por ejemplo, ponerse largo en Bitcoin y corto en MicroStrategy, arbitrajes por aquí y por allá.
Bueno, yo sinceramente tengo una tesis de Bitcoin para el que quiera de verdad invertir en Bitcoin y de verdad ganar dinero en Bitcoin. Yo tengo una tesis que llevo aplicando desde el año 2018 y que curiosamente la compartí hace poco en un vídeo. También hablaba de Bitcoin y mi amigo Juan, que ve los vídeos y que le comenté esta estrategia en el año 2021, pues me lo reconoció y estoy muy contento por él porque le ha servido y ahora, oye, está ganando una muy buena rentabilidad en Bitcoin, que sobre todo va a aprovechar porque necesita ese dinero para montarse su negocio, ¿no? Por tanto, eso es lo que más orgulloso me hace. Fíjense, Bitcoin, desde mi punto de vista, siempre sigue el mismo ciclo y no voy a hablar de un ciclo teórico, de un ciclo de gráficos ni de nada, voy a hablar de un ciclo de sentido común. Fíjense, Bitcoin llega a un punto en el que sube mucho. Pues fíjense, yo le enseñé esto a mi amigo Juan en el año 2021. Si nos vamos a Bitcoin, aquí es cuando tuvo esa subida tan fuerte del año finales del año 2020, 2021, que llegó, oye, hasta casi los 65.000, 70.000 y pues evidentemente nos entraba mucho el FOMO. Juan sabía que yo me gustaba mucho el mundo de las inversiones, llevo en Bitcoin desde el año 2018 y me dijo, oye, está subiendo mucho esto, es buen momento para comprar. Y bueno, pues aquí está la primera fase, ¿no? Sube mucho, mucha gente conoce Bitcoin, sobre todo los inversores o los iniciados a inversores que no tienen Bitcoin en cartera, pues lo empiezan a conocer y les entra FOMO por querer comprar. Algunos lo hacen, otros no. El que lo hace, pues aprende una valiosa lección, porque fíjense, una vez que entra tanto FOMO, no digo que vaya a caer ya, pero oye, puede extenderse hasta que nadie sabe dónde, pero en algún momento cae. Y Bitcoin cae de una forma muy brusca. Bitcoin cae y a lo mejor te cae un 50, un 60%. Claro, el que ha comprado en pico se asusta mucho. Pero evidentemente esto es parte del ciclo de Bitcoin. En ese momento es cuando los medios hablan del pinchazo de la burbuja. Los periodistas anticapitalistas dicen, os lo dije, esto se va a cero. Y tú, quizás, si no comprendes muy bien Bitcoin, sientes vergüenza porque has invertido en eso y ahora mismo has perdido mucho dinero. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que Bitcoin se estabiliza y en el que, oye, empieza a subir poco a poco. Ahí es cuando es el momento de invertir, ¿no? En el que está cayendo, ya está en niveles que ha caído un 50-60% desde máximo y empieza a subir sin que la gente preste atención. Ahí es cuando realmente es una buena oportunidad. Luego llega un punto en el que Bitcoin rompe nuevos máximos históricos y se vuelve a repetir el ciclo porque empieza a salir en los medios y empieza a entrar mucho FOMO. Por tanto, el mejor momento desde mi punto de vista para poseer Bitcoin fue ayer. El segundo mejor momento hoy. Pero si realmente quieres asegurar un buen punto de entrada, te recomiendo en estos momentos donde Bitcoin está en máximos históricos que hagas los deberes, que comprendas lo que es Bitcoin, que comprendas autocustodia sobre ello, que comprendas a cómo comprarlo, dónde lo puedes comprar, si te quieres exponer a través de un ETF, a través de Bitcoin como tal, luego lo quieres guardar en una billetera fría, que hagas los deberes. Eso es lo que le recomendé yo a mi amigo Juan en el año 2021. No compres ahora, haz los deberes, estudia cómo comprarlo y a partir de ahí ya planea la estrategia de compra de forma periódica o como desees cuando esté un poquito más abajo. Y os voy a decir cuál es la clara señal de compra cuando aparecen estos titulares tan ridículos en los medios. Fíjense, esto es de La Vanguardia, en la cola del Banco de España. Esto sí que es bueno y no los Bitcoin. Creo recordar que esto es de febrero del año 2023. Fíjense, justo cuando estaba casi en mínimos de este ciclo de caídas. Mejor señal de compra que esta parece que no hay. Y por último, si hablo de Trump Trades, tenemos que hablar del dólar. Fíjense, el dólar se encuentra en máximos de rango, el dólar se encuentra en máximos de este año, ha tenido una subida desde mínimos hasta máximos del año en apenas 2 meses. Y ojo a esto porque estoy observando una clara divergencia entre los rendimientos americanos, entre los rendimientos de los bonos americanos a 10 años, y a 20 y en general, y el dólar. El dólar se ha seguido disparando desde que los rendimientos parece que están haciendo techo. Los rendimientos ya están en unos niveles de cuidado. Ya veníamos hablando que incluso se hablaba de que podrían afectar a las condiciones financieras. Ya el rendimiento americano a 10 años está en el 4,5 o ha llegado a tocar ese 4,5 y ya, oye, son niveles bastante restrictivos. Parece que está haciendo un patrón de techo. Evidentemente, siempre y cuando no haya repuntes especialmente fuertes por el lado de la inflación, que de momento no hemos tenido, pues no debería de seguir disparándose. Pero bueno, debería de hacer este techo y veremos a ver si genera correcciones. Pero sí que es cierto que parece que está haciendo un techo y que considero que esta divergencia se tiene que cerrar. Evidentemente, esta
caída o hipotética corrección que puede tener el dólar beneficiaría especialmente al oro, que sí que es cierto que encadena 4 días consecutivos en positivo, sobre todo beneficiado un poco por esa prima de riesgo geopolítico. Los CTAs han vendido oro y en estos momentos se están cubriendo. Sí que es cierto que, oye, llevaban un posicionamiento muy elevado en oro porque el año 2024 en el oro ha sido muy fuerte. Y especialmente la caída de los rendimientos, la caída del dólar, en caso de que se cierre un poco esa brecha, que desde mi punto de vista creo que se cerrará más bien por el dólar, siempre y cuando no haya unos datos de inflación fuertísimos o algo que genere una gran fortaleza, creo que se cerrará más bien por el dólar, que el dólar corrija medianamente porque ya está en niveles bastante exigentes. Creo que esa caída de los rendimientos puede ser el gran catalizador de cara a final de año para el riesgo, ¿no? Que ya estamos viendo que está teniendo una fortaleza bastante mayor que los 7 magníficos, pero creo que en caso de que corrijan los rendimientos que están ahora todavía en niveles bastante restrictivos, podría ser el empujón final. Fíjense lo que nos dice Ryan Detrick, uno de los analistas más alcistas de Wall Street. Dice: la debilidad actual es totalmente normal. La buena noticia es que habría estacionalmente un repunte de cara a final de año. Y fíjense que en estos momentos nos encontramos a 22 de noviembre y sería justo el punto más bajo de esta hipotética corrección de mediados de noviembre. Ya saben que estos son estacionalidades, que no es nada del otro mundo y que, oye, hay que cogerlo con muchas pinzas. Pero bueno, interesante conocerlo. Nos dice Ryan Detrick también: ¿por qué seguimos siendo optimistas en este momento? Para empezar, este mercado alcista es bastante joven, con poco más de 2 años. Como se puede ver aquí, el mercado alcista promedio dura más de 5 años, lo que sugiere que este mercado alcista podría durar mucho más de lo que piensa tu analista bajista favorito. Hay una frase que a mí me encanta, que es que los bajistas suenan más inteligentes, pero los alcistas ganan más dinero. Y en todo caso, en caso de hablar de mercado alcista, sí que es cierto que habría que hacer una gran diferenciación entre el Nasdaq y los 7 magníficos, con un retorno de más del 60, casi 70% desde octubre del año 2024, y un Russell 2000 que hasta hace más o menos poco apenas rendía. Fíjense que hasta el año 2024 apenas tenía un rendimiento positivo, y hasta julio, concretamente el 10 de julio del año 2024, apenas tenía un retorno superior al 10% en casi año y medio. Por tanto, habría que hacer aquí una clara diferenciación, y en caso de que estemos ante una lateralidad o ante una aceptación de precio y de estimaciones de crecimiento los grandes, creo que puede haber una oportunidad por el lado de las pequeñas. Evidentemente nadie sabe lo que puede pasar y nada es recomendación de compra. Dicho esto, vamos a observar el cierre de sesión. Empecemos por Europa, que ha cerrado en positivo después de estar en negativo durante buena parte del inicio de sesión y bueno, tener una semana más o menos sin mucho brillo. Sube un 0,41. Fíjense, futuros de Eurostoxx 50 0,35, DAX alemán más 0,74%. Por cierto, que he visto unas noticias sobre Alemania bastante preocupantes. Fíjense, desde Bloomberg, en Alemania el exceso de normativa y burocracia sigue ahogando el crecimiento económico. Desde 2011 se han añadido más leyes y reglamentos de los que se han eliminado, lo que ha provocado un aumento de los costes recurrentes de cumplimiento de 30.000 millones de euros, 0,7% del Producto Interior Bruto a finales de 2024. La mayor parte de este aumento a partir de 2021. Los costes puntuales para cumplir con los nuevos requisitos de cumplimiento también han aumentado en los últimos años, totalizando 14.000 millones de euros entre 2021 y 21.000 millones de euros en 2023, según cálculos de Berenberg Bank. Esto es muy preocupante. No sabía cifras, pero sí que sabía lo que estaba pasando en Europa. Estamos más centrados en regular y en burocracias inútiles que en crecimiento y en, oye, no estancarnos. Y este es el precio a pagar. No lo estamos viendo en el rendimiento bursátil, que ni mucho menos es comparable con el de Estados Unidos, pero oye, no es comparable tampoco, por ejemplo, con la situación económica de Alemania, pero en algún momento, ojo, porque esto puede hacer acto de presencia. CAC 40 francés sube ligeramente 0,21, IBEX 0,19%, se ha aprobado un nuevo impuesto a la banca el día de hoy en España.
parece que no ha afectado en gran parte. Reino Unido no ha afectado en gran parte, perdón, porque al menos yo he conocido la noticia al cierre de sesión, un impuesto del 7%. Investiguen más sobre ello si les interesa, porque no tengo las cifras oficiales. Reino Unido sube 0,87, Italia menos 0,14, Suiza más 0,56, Países Bajos más 1,21%. Si nos vamos a Asia, bueno, hemos visto una caída en los rendimientos, ha ido más durante buena parte de la sesión europea, finalmente no ha cerrado para tanto, pero oye, destacable el rendimiento de la yield británica, que sí que es cierto que ha caído hasta mínimos del 11 de noviembre, nos iríamos a mínimos desde hace bastante tiempo, a ver si logra perder esa media exponencial de 21 sesiones. En Asia, el índice asiático ha cerrado ligeramente arriba, Nikkei menos 0,85, Nifty Indio menos 0,72 y Asia en su conjunto bastante débil. Fíjense, el ETF de la larga capitalización de las grandes capitalizadas compañías chinas, que apenas se mueve, y el KWEB ETF tecnológico ligeramente en negativo, perdiendo gran parte de todo ese impulso que tuvo a mediados de septiembre. Ya saben, los últimos datos conocidos de China no han mostrado mucho brillo. Creo que en caso de que el dólar corrija un poco podríamos ver mayores anuncios de estímulos. Creo que eso puede ser importante. Nos vamos ya a Wall Street ampliamente después del cierre de sesión. Vemos al Dow Jones subir un 1% el día de hoy, S&P 500 más 0,55%, 53%, perdón. Fíjense, después de estar al igual que ayer y antes de ayer ampliamente negativo durante buena parte de la sesión. RSP equiponderado 1,26%, casi máximos históricos. Nasdaq 0,36% arriba, Russell 2000 más de un 1,65%, S&P 600, pequeñas compañías pero más filtradas por beneficios, 1,65% arriba. Nasdaq frente a Russell 2000, poco hay que decir, fíjense, una caída bastante fuerte del Nasdaq frente al Russell 2000. Si nos vamos a ver las market leader, antes de ello los sectores industrial, utilities, financiero, energía, mejor comportamiento, servicios de comunicación un poco lo peor. Fíjense, los 7 magníficos en negativo, debilidad, ya hemos hablado sobre esto. Apple menos 0,21%, Microsoft muy débil, rango lateral, menos 0,63%, Nvidia logra el positivo, Google ya hemos visto muy afectado por las noticias, fíjense, logra aguantar media exponencial, media simple de 50 sesiones. Amazon, que hablábamos de este soporte, pues fíjense que hoy lo ha perdido. Sí que es cierto que el hipotético soporte, stop loss, estaría por aquí. Yo la verdad no la tengo, no estoy muy confiado en los 7 magníficos a nivel de stock, a nivel de especulación, no de buscar momentum. Sí que la tengo, o sí que no tengo Amazon como tal, pero evidentemente tengo ponderación a Amazon en función o a través de los índices, pero bueno, sí que es cierto que no pinta muy bien. Vamos a ver si logra recuperarse, porque evidentemente un rally al alza no va a existir si no vemos cierto impulso en los 7 magníficos, pero veo mayor momentum en otras compañías. Meta Platforms 0,43 y Tesla menos 0,7%, consolidando cerca de máximos desde, tenemos que remontarnos a abril del año 2022. Si volvemos al tablero, pues bueno, fíjense, VIX, ya hemos hablado de él, ha habido venta de volatilidad menor de lo que podría esperarse, eso sí, están siendo días un tanto turbulentos también con esto de riesgo geopolítico. Vamos a ver si los días prosiguen y vemos más venta de volatilidad, que beneficiará sobre todo al movimiento al alza. Los rendimientos, pues ligeramente al alza, excepto el rendimiento del bono americano a 20 años, sí que es cierto que no han ido ampliamente al alza, y bueno, el precio de los bonos pues más o menos lateral como llevan las últimas sesiones. A ver si esto, en caso de corrección de los rendimientos, puede ser otro impulso a mayores para el riesgo, ¿no? Y ya por último, oro, cuarto día consecutivo al alza, rompiendo medias importantes. La plata un poquito más débil, ya que el dólar, oye, se mantiene fuerte. Bitcoin 98.000, casi los 100.000, creo que lo logrará, pero ojo, porque el nivel de 100.000 puede ser importante en cuanto a las órdenes que haya por ahí. Ya se pueden operar opciones sobre el ETF de Bitcoin y, oye, pues podría generar al menos un rechazo o una ruptura muy fuerte, ¿no? No sé lo que generará, pero un movimiento muy fuerte justo en esos niveles. El petróleo recuperado $70 y el dólar, bueno, pues ya hemos hablado de que se mantiene al alza. El día de hoy nuevo máximo, pues fíjense, tenemos que remontarnos hasta
septiembre de 2023 y casi noviembre de 2022. Están niveles máximos del año, niveles muy restrictivos, evidentemente, para otras divisas. Fíjense el euro. Decía algún foro americano hoy, foro económico, buen momento para comprar tus vacaciones en Europa, ¿no? Pues nunca mejor dicho. La libra también, bastante débil frente al dólar, y el USD-JPY, pues ya ni te cuenta. Sí que es cierto que el día de hoy, oye, el yen incluso un poquito más fuerte que el dólar, un dólar fuerte, pero el yen un poquito más. Mañana conoceremos datos de inflación por aquí que pueden ser importantes. Fíjense, para mañana, pues eso, inflación en Japón, ventas minoristas en Reino Unido, en Europa PMI manufacturero de servicios, en Estados Unidos también, aunque no el dato más importante, que es el ISM, y en cuanto a resultados, pues sí que es cierto que ya los grandes han pasado. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.